Un hombre de mediana edad gastó su último crédito en una manta para una extraterrestre congelada. Ahora ella le calienta la cama. El patio de transferencia orbital 6 estaba prácticamente inactivo a esa hora. Las plataformas de acero se extendían sobre un esqueleto de puntales de soporte y pórticos de comisión robustos iluminados únicamente por las luces ámbar de emergencia. El viento transportaba cristales de hielo en todas direcciones, mordiendo la piel y adherido al metal expuesto. Los equipos de mantenimiento se habían marchado antes del anochecer. No se habían programado envíos hasta el segundo turno. Nada se movía excepto un hombre encorvado por el frío, su botas raspando la condensación congelada de las rejillas de la pasarela. Movimiento riendoral. Lentamente, deliberadamente. Siempre tenía una razón para cada paso, cada elección. Él había diseñado una vez módulos habitables para colonias en órbita profunda, entornos donde la gente podía sentirse humana, paredes suaves, diseños circulares, filtros de luz natural. Ahora redirigía los horarios de carga y empujaba los informes de uso de oxígeno detrás de un escritorio en la cubierta inferior de la torre orbital. 3. Su reputación se había deteriorado con el tiempo, al igual que la estabilidad de sus manos. El barco, el Castro Dawn, se encontraba en el muelle 112B, registrado como inactivo. Técnicamente, con fundamento. No era ilegal vivir allí, pero estaba mal visto. Y últimamente, las inseguridades venían acompañadas de auditorías. Uso de energía, consumo de aire, trazas de calor biométricas. Una advertencia lo había golpeado. Terminal la semana pasada. Todavía no hay infracciones, pero está cerca. Esa noche, se dirigía hacia un kiosco para revisar una caja de piezas. Un relé de intercambio de calor que había pedido hacía un mes finalmente estaba en la lista. Según disponibilidad, pero el brazo de recuperación del kiosco se había atascado de nuevo. Típico. Se frotó las manos enguantadas al pisar alrededor de un cargador silencioso. No la vio al principio, hasta que una ráfaga de viento levantó bolitas de hielo y encendió una luz de emergencia cercana, que proyectaba un tenue destello contra algo que estaba justo al lado. Pasarela debajo del peldaño más bajo de un soporte de andamio. Casi doblado en sí. Al principio pensó que eran escombros. Una lona tal vez. Entonces la figura se movió. Hizo una pausa, sus ojos se acostumbraron. Figura acostada de lado, acurrucada, pies descalzos, brazos delgados, un hombro expuesto. Su abrigo era de estilo ceremonial y lo reconoció vagamente del sector de Carol. Estaba empapada, aferrándose a su alta figura. Piel de un verde apagado. Ningún movimiento más allá. Respiración superficial. No estaba muerta. Todavía no. Ryan dudó. Se quedó sin aliento. En el frío. El instinto estaba ahí. Llamar a alguien. Aléjate. Estación de alerta. Seguridad. Miró a su alrededor. No había nadie a la vista. Ninguna cámara apuntaba directamente. Solo una cubierta helada. Una luz moribunda. Y ella se acercó. Sus botas crujieron. Hielo. Se agachó con cuidado, sin tocarla. Todavía no. Su cabeza giró. Abrió los ojos de par en par, brillando con un tenue brillo verde azulado en la oscuridad. No. Grito, solo tensión, pánico silencioso. No se movió. Era joven. Tal vez 20 años según los estándares humanos. Su piel era ligeramente luminosa, con rastros de turquesa brillante justo debajo de la superficie. Marcas culturales no cibernéticas. Respiraba con dificultad. Parecía que no había comido bien en días. Los pensamientos de Ryan fluían rápidos y silenciosos. Es indocumentada. No. Placa de identificación, sin esposas, sin botas. Si la dejo, muere.
Si la traigo a bordo, me marcaron. Revisó la pantalla de su muñeca. Quedaba un crédito. Eso fue. Miró hacia la estación expendedora que estaba a 20 metros de distancia. Una manta térmica costaba una. Crédito. Se puso de pie, caminó. El viento lo empujaba como un muro. En el kiosco, presionó su muñeca contra el escáner, vio como la luz roja parpadeaba 2 veces antes de que se acreditara el crédito. La envoltura térmica cayó del conducto con un golpe metálico. La agarró y corrió a su lado. Se arrodilló y se la envolvió sobre los hombros, con cuidado de no tirarla ni asustarla. En cuanto el calor tocó su piel, se estremeció. Pero no se resistió. Su respiración se volvió más regular. ¿Puedes caminar?, preguntó. No. Respuesta. Miró por encima del hombro. Nadie. Ninguna alarma por ahora. Levantó. Ella no ayudó. No se resistió. Su cuerpo permaneció relajado en su brazos. Más alta que él, pero más delgada, demasiado clara. Su piel apenas irradiaba calidez. Mientras la llevaba por el camino resbaladizo, sintió sus dedos apretarse contra su abrigo. No mucho, pero suficiente para sentir que no era un reflejo. El Kestrel Dawn estaba quieto y oscuro en su abrazaderas de aterrizaje. Ryan presionó el pulgar contra el panel externo. La esclusa emitió un leve chirrido y la esclusa de aire se abrió con un suspiro mecánico. Un aire cálido, viciado pero bienvenido, se adentró en el pasillo. Él entró, selló la escotilla exterior y se movió rápidamente a través del estrecho corredor de la nave hacia la habitación. Módulo. El interior del barco era estrecho, vivían en una litera, media cocina. Espacio de carga mínimo. Bobinas de aislamiento en desuso se apilaban cerca del aire. Intercambiador de calor. El viejo núcleo de calefacción zumbaba en las paredes. La acostó en la litera. Ella no habló. Simplemente cerró los ojos. Empezó a salir vapor de su ropa mientras la escarcha de su piel se derritió. Ajustó el calentador, tomó una toalla del estante de la cocina y se la entregó. Ella seguía callada. Soy Ryan, dijo él en voz baja. Esta es mi nave. Estás a salvo. Sus ojos se abrieron de nuevo, más concentrados, alerta. Ella se incorporó lentamente, agarrando el borde de la manta. Ella lo observó atentamente. Di. Adentro. Su voz era suave, áspera por el frío. Las consonantes fluidas. Tenía el acento de alguien de las lunas exteriores. Keros, tal vez. Había trabajado con traductores de allí una vez. Sonaba exhausto. Está bien, Sarion, asintió, mitad para tranquilizarla, mitad para recordarse a sí mismo que esto era real. Te traeré un poco de agua. Se giró para agarrar la cantimplora del grifo de la cocina. Servida. Se lo entregué. Bebió, sorbos lentos, observándolo. ¿Eres de Keros? Preguntó. Una pausa. Ya no. Sus ojos recorrieron la habitación. Paneles de mamparo. Conductos, el cableado expuesto en algunos lugares. Este barco es viejo, dijo, con voz. Ahora está más firme. Yo también, respondió. Eso le valió un leve impulso. Ceja. Ni una sonrisa, no del todo. Se apoyó en el marco de la cocina. Sus dedos se apretaron alrededor de la taza que aún lo sostenía. El pensamiento giraba más rápido de lo que él dejaba entrever. Ella no es legal. No tiene registro, no. Identificación. Si escanean la nave y la encuentran, eso es un informe. Una multa, posible. Convulsión, quizás peor. Pero ya la dejé entrar. Está respirando mi aire.
Si se lo digo a alguien ahora, me preguntarán por qué. Esperó. La consola del sistema emitió un pitido. Aumento repentino del consumo de aire. Variación de oxígeno, 2,1%. Silenció la alerta. Ella se dio cuenta. Ya me estás escondiendo, dijo. De hecho, sí, respondió. Yo. Supongo que sí. Envolvió la manta con más fuerza y se recostó. No pregunté. Yo. No dije que tuvieras que hacerlo. El silencio que siguió fue intenso, simplemente pleno. Más tarde. Yacía acurrucado en el suelo con una manta sobre los hombros, mirando hacia la pared. Su respiración se había vuelto más profunda. La calefacción zumbaba constantemente. No dejaba de pensar en el muelle, el frío, la mirada de ella, el peso de su cuerpo, el hecho de que ella no había intentado resistirse ni suplicar, solo esperaba el final. Y él la trajo adentro. Aún no estaba seguro de si había sido una muestra de piedad o un error irreparable. Detrás de él, en él. Sean permaneció en silencio. Pero en la oscuridad, sus tracerías aún brillaban. Débilmente. Vivo y ahora su responsabilidad. No dormía. Ella tampoco. El cernícalo del amanecer crujió suavemente. Mientras el aire reciclado circulaba por sus viejos filtros, Ryan miraba el techo desde la estrecha franja de suelo. Entre la litera y la partición de la cocina, una manta apretada sobre sus hombros. Tenía los ojos secos, pero su mente no se había apagado en horas. A su lado, en la litera de arriba, Serán. Se movió ligeramente. No por dolor, ni por sueño, solo consciente. Como él. Se incorporó lentamente y giró los hombros rígidos. El barco se sentía más frío de lo que estaba, probablemente por los nervios. El aire enrarecido, el mamparo sonaba, la realidad de lo que había hecho. Había roto el protocolo. No era solo amabilidad. Había dejado que un ser indocumentado en un barco sellado con filtración limitada, poder de bandera, consumo, y una auditoría pendiente del control de recursos orbitales. Ni siquiera le había preguntado qué había hecho para acabar a medias. Congelada bajo un andamio de atraque. Y ahora estaba aquí, ocupando oxígeno, espacio. Y la atención de todos los sistemas a bordo. Se puso de pie y cruzó la consola principal. El icono de advertencia volvió a parpadear. Variación de extracción de recursos en rojo. Los filtros de CO2 superan el umbral. Conectó el conducto. Controles. La entrada desviada desgarró la pared de la cocina, donde el flujo de aire era ligeramente mayor durante los ciclos de descanso. Podría comprar. Les di unas horas de silencio. Quizás sus sistemas estén envejeciendo, dijo una voz detrás de ellos. Él se giró. Ella estaba sentada, todavía envuelta en una manta térmica. Su piel había recuperado algo de color. Su cabello, blanco y seco en mechones salvajes, se aferraba a sus hombros. Los brillantes marcadores en sus brazos palpitaban levemente. Un ritmo lento que ya no se apagaba con el frío. Lo sé, él dijo. Yo también. Ella inclinó la cabeza. ¿No haces preguntas? Ni una sola. Él se recostó contra el panel, con los brazos cruzados. Pensé que hablarías si querías. Lo haré. Se movió, ajustando la manta. Pero pronto necesitarás respuestas. Si escanean tu nave, tendrás que explicar por qué estoy aquí. No dijo nada. Ella lo observó un momento más y luego exhaló. Keros. 9 disolvió sus estaciones comunales hace 4 meses. Las vendieron a un subcontratista del sector privado. Sindicato. Nos cortaron el derecho al oxígeno. La mitad de los residentes se fueron. ¿Los qué? Se marcaron como no conformes. ¿No conformes? Repitió. Significa que
Me negué a registrarme bajo el nuevo código. No quería que me reclamaran. Frunció el ceño. Reclamaron. El sindicato rastrea la mano de obra y cuotas reproductivas. Estaba en edad reproductiva. Eso me hizo comercializable. Cuando no me registré, empezaron a marcarme. Me encontraron en registros aéreos y salidas de desechos. Así es como te encontraron. Y escapaste. Yo. Polizón. Carguero. Pensé que esta estación sería más segura. Su expresión se endureció. No lo es. Ellos. Monitorear patrones de movimiento y emisión térmica. Una mujer deambulando sola sin. Las etiquetas de registro llaman la atención. Ren bajó la mirada. Sospechaba que ella estaba corriendo. Pero esto lo hizo real. ¿Vendrán a buscarte?, preguntó en voz baja. Ella asintió. No con armas. No al principio. Vendrán. Envía inspectores, luego rastreadores de datos, luego avisos. Se recostó. Y luego. Te cortan el acceso. Comida, agua, puertos médicos. Te aíslan, él. Dijo. Te borran. El silencio se extendió entre ellos de nuevo. Renter volvió a la consola, ajustó otro flujo de aire. Ajuste. Unos clics silenciosos resonaban tras los paneles de la pared. Odiaba lo fuerte que era. El barco se sentía ahora. Cada pequeño sonido era una posible señal para los sistemas de escucha del muelle. Debería haber borrado los registros de seguridad antes. Debería haber redirigido la salida de calor incluso antes de encender la calefacción de la litera. Pero la verdad era que él no había planeado esto. Ella no había rogado. Ni siquiera había hablado hasta horas después de subirla a bordo. La vio allí temblando y decidió que dejarla morir era peor que arriesgarse a una multa. Se quedó quieta, descalza, con la manta colgando de sus hombros. Se movía con cuidado como alguien que había aprendido a mantenerse ágil. Su altura era más notoria ahora, más alta que él por unos pocos centímetros. Se acercó al estante de la cocina y tomó una de las barras nutritivas. ¿Te importa?, preguntó. Él sacudió la mano. Cabeza. También necesitarás agua. Esos están secos. Masticó en silencio, su mirada. Recorriendo el interior del barco. Tuberías, respiraderos, juntas de aislamiento, haces de cables. Pegado apresuradamente al techo. El Kestrel Dawn no fue construido para el sigilo. Era un remolcador de reconocimiento reconvertido para un corto. Sala de estar, diseñada con sencillez, sin secretismo. ¿Vives aquí sola? Ella preguntó, bebiendo del frasco que había dejado sobre la mesa. Han pasado 3 años, dijo después de. Las cúpulas urbanas de Howland también fueron destruidas por los recortes presupuestarios. Los arquitectos de hábitat ya no eran necesarios. Ella. Lo observé un instante. No pareces de los que se arriesgan. Yo no. Se sentó en la caja atornillada debajo del panel de comunicación. La verdad es que los odio, pero me acogiste de todos modos. Él no respondió. Ella bajó la vista al suelo. Dedos apretando el frasco. No te lo pedí. Tienes que saberlo. No ofrecí nada a cambio. Tampoco. Él sostuvo su mirada. Estoy consciente. Otro silencio. Entonces ella lo sorprendió. Se acercó. Pero me quedaré si no soy una carga. Puedo ayudar. Sé cómo desviar sistemas. Sé cocinar. He trabajado. Saneamiento y sellado de la línea de refrigerante. He vivido en espacios más reducidos que este. No eres una carga, dijo. Demasiado rápido. Sus ojos se posaron en los de él. ¿Entonces qué soy?, preguntó con voz bajo.
Se puso de pie. Eres alguien que necesitaba ayuda. Eso es todo. Ella lo miró por un largo momento. Luego asintió. Está bien. Ella retrocedió hacia la litera y se acurrucó en el borde, con la manta bajo las rodillas. El sistema volvió a sonar. Uso de oxígeno. Ligeramente sobrepasado. Lo reactivé. Podría ocuparse de eso mañana. Afuera, el viento azotaba el patio del puerto y ráfagas de nieve pasaban junto al pequeño. Ventana redonda. Dentro, por primera vez en días, el barco se sentía menos vacío. Ryan se despertó con un siseo de presión. Era sutil, solo un suave cambio en el flujo de aire. A través del conducto sobre la litera, pero suficiente para incorporarlo. El amanecer del Cernícalo era antiguo. Los sonidos importaban. Sonidos. Significaba cambios en el sistema, y los cambios en el sistema podían significar